Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces. No había visto, hace 2 minutos, posteó un tuit del presidente electo Daniel Noboa. He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad, que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando. Bien, bien, bien. Buen mensaje del presidente electo. Bien. Que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestaria. Insisto, no es solamente el valor, es el mensaje que estaban dando frente a la crisis económica. Osvaldo Landázuri nos la graficó, nos la puso clarito sobre la situación fiscal, lo que se va a encontrar Daniel Noboa, la falta de pago a los proveedores, lo que les deben a los gobiernos locales, etcétera. Bien, como mensaje, bien por parte del presidente electo de la República. Gracias a Juanito Rivadeneira, le envío un abrazo por compartirme este tuit, que como digo, hace 2-3 minutos fue posteado por el presidente electo de la República. Voy ahora a hacer el análisis político. Hicimos la valoración de lo económico, pero vamos a lo político. Grace Jiménez está enlazada con nosotros, ella es consultora política. Doctora Grace Jiménez, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, ¿cómo le va? Muy buenos días, Belki, qué gusto compartir este espacio nuevamente. Les envío un gran abrazo a usted, a los radioescuchas, a los televidentes desde la fría Cuenca. Gracias. Que tengan una grandiosa semana. Le vamos a mandar un poquito de calor porque acá está quemante el sol en la capital de la República, cielo totalmente despejado y unos calores que para qué le cuento. Oiga, a ver, como lo hice con Osvaldo Landázuri, quiero hacerlo también con usted. ¿Qué implica, qué mensaje desde lo político uno puede recibir o leer? Cuando el presidente de la República dice, mi libro será 900 días, los 900 días junto al pueblo, 900 días junto a las familias. Ya se ven hasta vallas publicitarias en las carreteras, hablando de los 900 días, habla de las peripecias, habla de los políticos zánganos, etcétera. ¿Qué mensaje está enviando Guillermo Lasso en el epílogo de su gobierno, Reis? A ver, yo quiero hacer énfasis en dos cosas importantes, hablando del gobierno de Lasso y lo que podría venir con el gobierno electo de Noboa. Primero, no es la pluma, a veces es el escritor. Yo siempre tengo que reconocer el trabajo de los grandes colegas, tengo que reconocer el trabajo que ha hecho un gobierno tan complicado, un gobierno que no escucha, que no tiene experiencia, y sobre todo ya uno cuando tiene una crisis, una muerte anunciada, ya comienza a pensar todo menos en la gestión y a pensar en todo en menos la administración, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Después de 12 años, el presidente Lasso lo que necesitaba era para terminar su vida, no sé si política, pero sí su vida personal, es ser presidente de la República. Un capricho que le costó al Ecuador miles de vidas, le costó una crisis económica, le costó una crisis de seguridad y le costó una crisis migratoria muy alta. Y más de 4.000 vidas producto de esta ola de violencia. ¿Qué le queda al Ecuador? No creo que leer el libro de los 900 días, pero sí una gran lección de que para elegir no se necesita elegir a los que tengan mejor marketing político, sino elegir a quienes utilicen a la política como el arte de servir. Usted sabe, la política es el arte de lo posible. Y lamentablemente el gran ausente de esta administración, de estos 900 días, ha sido un presidente con liderazgo y una política que logró un gran acuerdo nacional. Ya nuevamente buenos días. Como no podía ser de otra manera, este gobierno que está próximo a acabar ha iniciado una campaña para destacar lo que asumen como logros durante este tiempo en el poder. Evidentemente, digo, no podía ser de otra manera porque difícilmente van a reconocer el estado real en el que dejan el país. Pero esta actitud, esta acción no resulta quizá descarada o hasta una falta de respeto para la población, para la ciudadanía. Decía un amigo, no tienen rubor en el rostro. Y evidentemente lo único destacable del gobierno del presidente Lasso es la vacunación. Pero más allá de eso fue, primero, porque puso un objetivo común que era la vida de la gente. Segundo, utilizar al Estado como política pública, en ese entonces la salud. Era primordial lograr este gran acuerdo, no solo político, sino social, hacer que toda la gente logre la vacunación. Y tercero, era esa expectativa que teníamos las y los ecuatorianos frente a un nuevo gobierno.
pero como le decía a Berky, lamentablemente que cuando ya hay una muerte anunciada, lo que menos se piensa hoy en el país, lo que menos se piensa es en la administración y lo que menos piensa es en la gobernabilidad. Mire usted, hay un presupuesto de más de 600.000 para que ya acaba de decir Fabricio, que ya el presidente electo ha dado una muestra de rectitud, de transparencia y de efectividad en la administración pública. Tanto así que hoy día se dice que le van a condecorar al canciller, que hoy planea gastar el dinero que no hay en un acto de mucha pomposidad, solo para dejar a un presidente que no logró cumplir sus 4 años. Hablemos de lo que se viene con Daniel Noboa. ¿Cómo lee Grace Jiménez desde lo político, desde su experiencia y experticia, las primeras ejecutorias en lo político? Por ejemplo, la conformación de su gabinete, los primeros 10 nombres de su equipo de gobierno, donde, coincidirá conmigo Grace, se ve juventud y paridad. Pero en el caso de la juventud, esto ha generado algunos resquemores por parte de quienes consideran que esa juventud, más allá de las credenciales de formación académica que pueden tener los futuros ministros y ministras, implica la ausencia de experiencia, por ejemplo, en el ámbito de la economía, en el ámbito de energía y minas o en el ámbito de ambiente. ¿Cómo ve usted las primeras señales que en lo político ha dado Daniel Noboa a partir de la conformación de su gabinete, Grace? Fabricio Berkins, 3 cosas importantes aquí. Primero, luego de 6 meses, el Ecuador vuelve a ser un Estado de Derecho, vuelve a tener una función del Estado, vuelve a tener una Asamblea Nacional elegida por votación popular en estas elecciones anticipadas, en estas elecciones extraordinarias, lo cual debe ser un llamado de atención a la política y a los políticos para tener un gran acuerdo nacional y que pongan sobre la mesa las necesidades de la gente, que claramente no es la destitución a la fiscal general del Estado y que claramente no es una posible activación del juicio político del presidente saliente. 2, el desafío del presidente electo, ya lo dijo usted en el espacio de opinión, necesita formar 2 mayorías, una para la votación de las autoridades y otra para presentar el proyecto tributario, un proyecto económico que tiene que ser aprobado este año para que en el 2024 pueda tener una efectiva, digamos, retribución de lo que debería ser el tema económico, ¿no? Y 3, la visión del país. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que va a tener el presidente Noboa? ¿Cuál va a ser el presupuesto invertido en materia de seguridad, en materia social, en materia de educación, en materia económica? Porque también se debate el presupuesto del próximo año. En este caso hay una disputa del presidente o del liderazgo del presidente Noboa hacia qué camino va. Unos dicen que debería elegir mayoritariamente ir con un bloque con el correísmo que tiene 52 asambleístas, pero le puede pasar una deuda bastante alta, como le pasó en noviembre a Lasso, cuando se pusieron de acuerdo para la aprobación de la ley tributaria, o a su vez lo segundo, ¿no? Lo que decía que debe respetar cuál es el voto que le llevó a segunda vuelta, cuál es el voto que le llevó a ser presidente electo, presidente constitucional del país, y hacer no una mayoría, pero sí lograr otros acuerdos con las diferentes bancadas. Todo esto se dará en medio de unas elecciones a mediano y corto plazo, a las cuales, ya ha dicho el presidente Noboa, irá a la reelección. Grace, desde el punto de vista político, ¿qué lectura le merece a usted la forma como se ha manejado en estas últimas semanas del presidente electo Daniel Noboa? Lo pregunto por estas reuniones recientes con organismos multilaterales, el silencio que hubo al inicio respecto de problemas graves que venía enfrentando el país, el mismo tema energético, por ejemplo, este anuncio a cuentagotas de quienes formarán parte de su gobierno y los recientes pronunciamientos. En términos generales, una lectura respecto de este manejo. Desde el marketing político adecuada, mostrar al Ecuador al mundo, decir aquí hay un presidente con liderazgo, un presidente que representa a este electorado joven, que tiene un gabinete mayoritariamente paritario. A mí me ha dado profundamente alegría, y hablábamos con la red de politólogas, que mientras en estas épocas las mujeres garantizábamos que los gabinetes sean jóvenes y sean mujeres, hoy por cuenta propia el presidente electo hace énfasis de eso y habla del nuevo siglo de las mujeres, pero también habla de cómo las sociedades democráticamente están ya dando por sentado
que los jóvenes y las mujeres deberíamos estar en espacios de decisión. Sin embargo, me genera preocupación, porque desde el marketing está haciendo un gran trabajo, pero desde la política me queda dudas, o al menos no conocemos quienes hacemos análisis políticos. No tenemos todavía un plan para el tema del fenómeno del niño, que se viene con fuerza hacia el país. Y eso también habla de las limitaciones que tenemos dentro de lo económico, dentro de la seguridad, pero también dentro de lo social. Dos, no ha dicho nada sobre el tema de los apagones. Yo recuerdo que cuando tenía 10 años, o sea, hemos retrocedido 20 años, vivíamos esta situación. Y hoy el Azuay es un territorio clave por el tema de las hidroeléctricas y por todo el tema de la solución que se debe dar a un problema no menor, que es la electricidad en el Ecuador. Y tres, la crisis penitenciaria. Aún no hay una respuesta. La política pública, dicen algunos, está en un 50% de ejecución, pero los problemas siguen dándose en el tema penitenciario. Hace 4 días hubo una fuga aquí en el CRS Turi, lo que ha impedido que la seguridad siga siendo esa solución palpable que nos prometió en campaña el presidente Noboa. A mí me sorprendió, más allá de estos silencios sobre estos temas tan importantes que usted ha señalado, me sorprendió que en Estados Unidos el presidente de la República hable de reelección y lo compartíamos hace minutos con Osvaldo Landázuri. Ni siquiera ha sido posesionado, pero ya habla de reelección y ha dicho solamente con una reelección podré cumplir con el plan. ¿Fue inoportuno el hablar de reelección en estas condiciones y en estas circunstancias, Grace? Las entrevistas del presidente Noboa luego de pasar a segunda vuelta nos dejaron mucho que analizar a quienes nos dedicamos a la consultoría y a la estrategia política electoral. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que es la construcción de un candidato muy libreteado. No dudamos de que es un candidato inteligente, de que es un presidente inteligente, de que tiene formación política, pero el hecho de llegar al poder, de llegar a un periodo corto, también le hace pensar, y eso es lo que tienen las democracias o tiene la política norteamericana. Yo tengo el gusto de ser cursante de la maestría de George Washington, de la cual se graduó el presidente, y hace énfasis a esto, a pensar en el mediano y largo plazo. Un mensaje equivocado para la política ecuatoriana. No soy experta en geopolítica, ella me toca, ella Grace Jaramillo capaz les va a profundizar más ese tema, pero a los multilaterales sí les interesa saber un plan a mediano y largo plazo, desde lo político equivocado, seguramente desde lo estratégico, dentro de la geopolítica pudo ser, no las palabras, sino tal vez cómo lo dijo, cómo lo planteó y cómo se vendió al Ecuador eso, porque lo más importante hoy para la política exterior es la estabilidad. Y en 18 meses, lo que menos vamos a tener es de estabilidad, o al menos si es que no se siembran las estructuras claras de lo que se requiere solventar en el Ecuador. Es necesario entender que en 6 meses le durará la gobernabilidad porque ya entrará nuevamente en campaña. La primera dama ya está en campaña desde esta política de asistencialismo. Entonces es importante entender que ojalá el objetivo sea para estos 18 meses y no para los 4 años siguientes, que pareciera que está en la mente del presidente electo. Uno podría leer y entender que Lavinia Balbonesi va a tener un rol protagónico en la ejecución de la política de gobierno del presidente Noboa. ¿Cómo le ve usted? Separo desde la comunicación política acertado, porque necesita tener una figura. ¿Qué tiempo el Ecuador no tiene esta figura llamada de la primera dama que ha sido mal vendida en nuestros países latinoamericanos? Sin embargo, necesita tener lo que no tuvo Moreno en alguna parte, lo que no tuvo Lazo, esta figura mucho más cercana a la gente. Usted recordará, el presidente Lazo muy pocas veces recorrió territorio y cuando lo hizo fue para hacer los eventos o los grandes lanzamientos de obras que ni siquiera eran del gobierno de él. Sin embargo, faltaba esa imagen que necesitaba darle otro rostro social que le está dando ahora a la primera dama, al presidente electo, ¿no? No es lo correcto porque es abusar del asistencialismo, es abusar de las necesidades de la gente, pero usted recordará que en la época de Moreno había una instancia dedicada al tema de asistencialismo como eran las Manuelas y que generaba proyectos de asistencia.
nosotros teníamos una encuesta electoral para las elecciones presidenciales ahora en agosto, y lo que más recordaba la gente, el 48% de lo que recordaba la gente en todo el país era el proyecto de las Manuelas, porque había este énfasis de llegar a los lugares que no llegaba el Estado, de llegar a estos sitios donde no llegaba el presidente y que hoy puede hacerlo la primera dama. Grace, brevemente, la relación ejecutivo-legislativo, ¿qué expectativas hay en este sentido? Esto es fundamental en términos de gobernabilidad, a propósito de las iniciativas de ley que el presidente deberá remitir justamente a la Asamblea y demás. ¿Qué se avisora a partir de lo que ya se ha podido ver? Este viernes dará una primera muestra de cómo se llevará estas grandes mayorías. Sin embargo, yo me atrevería a decir, a como hoy la política está, el Ecuador está en un escenario totalmente volátil, pero hoy lo que podemos ver es que habrán estas llamadas mayorías móviles, ¿no? Que se unirán para aprobar diferentes temas, ¿no? Se unirán para aprobar un tema económico, se separarán para aprobar otro tema o para negar otro tema. No va a haber un bloque específico, mayoritariamente, que pueda hacer esta connotación o que pueda darle gobernabilidad permanente al presidente. Me parece que habrá estas ciertas mayorías, se unirán los asambleístas dependiendo de la agenda política, y eso sí generará un gran problema para la gobernabilidad. No creo que sea al nivel de Guillermo Lasso, y no porque los asambleístas o porque la asamblea no haya querido, sino porque faltaba liderazgo, faltaba esta proyección política y faltaba conocimiento del Estado, que espero que hoy el presidente electo no cometa los mismos errores que Lasso. No puede darse el lujo de la improvisación y no puede darse el lujo de no tener un buen operador político o no tener a la política haciendo este gran acuerdo nacional que requiere no solo Ejecutivo-Asamblea, sino todas las funciones del Estado. Usted verá, este 2024 nos trae nuevas elecciones o la terna para la elección a la Corte Nacional de Justicia, para el Consejo Nacional Electoral y para las otras funciones como Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, que han estado subrogadas. Decíamos que el 60% de las presidencias o de los directivos de las instituciones del Estado estaban subrogadas. Hoy también requiere eso y también entra dentro de los acuerdos que deben realizarse a nivel de Estado y revivir y recobrar la confianza de la gente en las instituciones del Estado. Lo que pasó hace un par de semanas, hace un par de fines de semana, esta polémica pública del asambleísta reelecto y el único por ahora candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, con el expresidente Rafael Correa respecto del juicio político a la fiscal general del Estado, la intención de llevar a juicio político a la fiscal general del Estado. Y la propia postura de Daniel Noboa ha dicho que no van a respaldar un juicio político, pero digo, este elemento de alguna manera pudo haber dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo, ¿o usted cree, porque no se ha vuelto a hablar del tema en la última semana, usted cree que el tema como que ya lo enfriaron un poquito, Grace? Según dicen el círculo rojo, el círculo político, que todavía hay bastantes reuniones para conformar este bloque entre el correísmo, entre ADN, entre el Partido Social Cristiano, o a su vez entre ADN, entre Construye y el Partido Social Cristiano. Todo puede darse, veremos qué pasa este viernes, que será ya la posesión de la Asamblea y que se dará inmediatamente la elección de las autoridades. Sin embargo, yo aquí sí quiero hacer una crítica, espero que constructiva, lo escribí en Diario La Hora. El correísmo no aprende aún el mensaje que le ha dado en estas dos últimas elecciones el electorado ecuatoriano. Más allá de priorizar la agenda de seguridad, más allá de priorizar la agenda económica, más allá de aprobar la crisis migratoria, que por ejemplo en La Suaya ha sido una de las provincias que más le ha golpeado la ola migratoria, más allá de pensar en esto del plan del fenómeno del Niño, todavía los políticos siguen pensando en que hacer un juicio político o este control político a las autoridades es las prioridades del país. No han aprendido nada de estas lecciones y me parece que es importante entender qué es lo que necesita la gente hoy. Ya pasamos 900 días de pagar la improvisación con vidas de la gente y es necesario que los políticos y la política, o al menos ese era el enfoque
que debía darse esta muerte cruzada, que la política vuelva a recobrar este sentido de servir y de resolver las necesidades de la gente. Ya lo dice Jaime Durán Barba en su libro de La Nueva Sociedad. El Estado dejó de resolver los problemas de la gente y por eso hay alto grado de pesimismo y falta de credibilidad. Es necesario que hoy la democracia ecuatoriana recobre nuevamente esa institucionalidad y recobre nuevamente la confianza en los actores políticos. Grace Jiménez, gracias por el tiempo y por los aportes sobre la lectura política de lo que estamos viviendo. Muy gentil. Gracias. Muchas gracias, Fabricio Belki, que tengan esta semana y ya estaremos conversando cómo se dan los acuerdos en esta semana. Gracias, esta semana es clave. Grace Jiménez, que ha estado con nosotros analizando la parte política de la coyuntura que vive al momento el país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.